Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. A continuación le vamos a presentar nuestra sección Más que Salud. La osteoporosis afecta a todos los huesos del esqueleto, produciendo pérdida de masa ósea y un deterioro del microarquitectura de este sistema. Veamos los componentes que producen esta enfermedad. Todo esto supone un aumento de la fragilidad de los huesos, lo cual lleva a un mayor riesgo de sufrir fracturas, convirtiéndose en una enfermedad crónica y progresiva. La osteoporosis no produce síntomas hasta que aparecen sus complicaciones. La detección precoz es indispensable para prevenir esta enfermedad con efectos tan catastróficos como pudiera ser un aplastamiento vertebral o una fractura de cadera. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es con una alimentación equilibrada rica en calcio y vitamina D, además de realizar ejercicios. La osteoporosis siempre fue considerada como una enfermedad propia de la mujer, pero existen registros médicos en donde se evidencia que los hombres también pueden padecerla. En la actualidad, 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años de edad sufre de osteoporosis. Las personas que sufren de esta enfermedad tienen mayor dificultad para realizar movimientos, los cuales afectan principalmente a las caderas, la muñeca y la columna. Puede afectar cualquier hueso del cuerpo. Según la Fundación Internacional de la Osteoporosis, una tercera parte de las roturas de la cadera en el mundo ocurren en los hombres, con un índice de mortalidad del 37% en el primer año después del siniestro. Esto hace que los del sexo masculino tengan mayor riesgo que las mujeres de morir después de una fractura de cadera. Los expertos afirmaron que a menudo la osteoporosis en los hombres no se detecta a tiempo. Por eso muchos no tienen el tratamiento adecuado. Además, se espera que las fracturas de cadera en los caballeros aumente 51% entre los años 2010 y 2030, mientras que se espera que en las mujeres disminuya un 3%. Por otra parte, un grupo de investigadores descubrieron cómo frenar la actividad celular que causa la osteoporosis. El estudio fue realizado por expertos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en España, quienes estudiaron en ratones cómo trabajan los osteoclastos, célula que degrada el hueso y el equilibrio. Para estudiar el proceso en hembras, se le extirparon los ovarios para inducirles una situación de menopausia y de esta manera provocarles osteoporosis. Los resultados de las investigaciones arrojaron que la proteína RXR tiene un papel importante en el control de las actividades de las células, encargadas de la degradación de los huesos, y por tanto, mediante el uso de fármacos, podría ser útil para tratar enfermedades asociadas con la pérdida de masa ósea. Nos corresponde hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Ya volvemos con más. Más adelante en Noticias Globovisión Salud, conozca por qué se genera la osteoporosis y cuál es el tratamiento que debe seguir. Sus aportes y comentarios son importantes. Escríbanos a nuestra cuenta en Twitter, @salud_gb. Seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. El día de hoy estamos hablando de la osteoporosis y le damos la bienvenida ya a una especialista, es la doctora María del Pilar Caridad. Ella es ginecóloga y obstetra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. El día de hoy estamos hablando entonces de la osteoporosis. Veíamos en la parte anterior algunos términos y también que indicaban que las mujeres son las que tienen más predominancia en tener este tipo de patologías. Sin embargo, los hombres no están exentos a esto. Nos gustaría saber un poco más sobre la osteoporosis antes de ahondar en lo que es el género y por qué es más determinante en mujeres que en hombres. Bueno, la osteoporosis se define como una enfermedad ósea caracterizada por un aumento en la fragilidad, una disminución en la resistencia, lo que se traduce en una mayor susceptibilidad a la ruptura en caso de traumatismos, aunque sean traumatismos banales.
Es correcto que tanto los hombres como las mujeres son susceptibles a padecerla. Es mucho más prevalente en mujeres. Hay muchas razones de índole hormonal que están subyacentes a esto. Pero es la gran enfermedad silente que va afectando, minando progresivamente, y llega un punto en que la primera manifestación clínica, que es la fractura, cuando ocurre, implica una alta tasa de morbilidad y mortalidad para ambos, ¿no? Tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, ¿por qué usted indica que existe una carga hormonal, en este caso en las mujeres, que puede estar asociada o está asociada a lo que es la osteoporosis o pérdida de esa masa ósea? ¿En qué punto o en qué edad la mujer puede ir presentando esta disminución? Bueno, el proceso se acelera una vez que ocurre la deprivación hormonal asociada a la menopausia, que normalmente se presenta con una edad promedio de 48 o 52 años en la población venezolana. En ese instante, el proceso de desgaste se va acentuando, ¿ok? Y es el momento en donde pueden establecerse algunas herramientas terapéuticas para minimizar el impacto a largo plazo y disminuir la pérdida de la masa ósea. Hay otro elemento importante también, que el pico de masa ósea que alcanza la mujer, que se alcanza un máximo a los 30 años, siempre es menor que el del hombre. Y eso hace que el desgaste, cuando se presente, la golpee con mayor magnitud que al hombre. Por eso es que uno ve que los procesos de osteoporosis se ven en edades más precoces que los hombres, y en consecuencia los fenómenos de la fractura pueden afectarla más precozmente que a los hombres. Usted dice que es una enfermedad silente, silenciosa. ¿Por qué se presenta esto? ¿Porque no tiene sintomatología previa al momento de que una persona se pueda caer y presentar alguna fractura? Es correcto. Previo a la fractura o a la ruptura del hueso, usualmente no hay sintomatología. Ese es el gran problema, y bueno, la paciente puede llevar una vida relativamente normal, y cuando debuta con fractura de cadera o con fracturas vertebrales, que muchas son, por cierto, asintomáticas, y sin embargo cuando se presentan, eso implica un riesgo significativamente mayor a fractura de otros huesos largos, ¿no? De allí la necesidad o la importancia de poder hacer un diagnóstico precoz, porque es el primer signo de alarma en muchos casos. Entonces hablemos de ese diagnóstico. ¿Cómo se hace para saber que una persona va teniendo esta pérdida de masa ósea que puede estar presentando los síntomas o signos de la osteoporosis? Bueno, el elemento fundamental para poder llegar al diagnóstico es un poco la historia clínica, los antecedentes, es precisar algunos elementos que te pueden hacer pensar que esa es una paciente de riesgo. El género, por supuesto, el ser mujer, el tener una baja masa, en cuanto a índice de masa corporal, o ser una mujer delgada con un índice de masa corporal menor de 20, el tener antecedentes de tabaquismo o alcohol, el sufrir de algunas otras enfermedades endocrinológicas asociadas, como los problemas de tiroides. Son elementos que te pueden orientar con relación a un paciente de riesgo. Si tú los tienes y además tienes la edad, ¿okay?, que te puede hablar del inicio del proceso menopáusico, ya son cosas que te prenden las alarmas y te pueden orientar o plantear la necesidad de hacer un estudio densitométrico para evaluar esa densidad. Y una vez que tú la tienes, en base a todos estos elementos, considerarás o no las posibilidades de tratamiento para evitar que se desarrolle una osteoporosis franca y las consecuencias adversas de eso, que son las fracturas. ¿Este estudio se realizaría en ese momento de premenopausia y menopausia en caso de las mujeres? Ese estudio tiene sus indicaciones en cuanto a la edad de realización, ¿no? ¿Cuándo es? Se habla de mujeres mayores de 65 años deberías hacerlo. En mujeres menores de 65 años, si hay algún factor de riesgo, por lo menos esos son los elementos que internacionalmente se consideran como parámetros, ¿no? Y esos factores de riesgo están dados por el antecedente de fracturas en la paciente, antecedentes familiares de fractura, tabaquismo, alcohol, enfermedades asociadas, bajo índice de masa corporal, etc. En base a eso, uno debería orientarlo y hacer el estudio. Igual si hay antecedentes de fractura, también es un elemento que tiene mucho peso a la hora de tomar esa decisión. Muy bien. ¿Y en hombres, cuándo se determina cuáles son esos parámetros, esa pauta que dicta, que dice que al hombre hay que hacerse el examen en determinada edad? Bueno, los lineamientos internacionales establecen que por encima de los 70 años deberías hacerlo, ¿no?, para hacer una pesquisa. Y antes de los 70 si hay alguno de estos factores de riesgo también, porque en los hombres también puede haber factores de riesgo y problemas endocrinológicos asociados que pueden hacerlo más susceptible.
por ejemplo, el hipogonadismo, por ejemplo, las endocrinopatías, los problemas de diabetes, el alcoholismo es un elemento importante en el hombre que también hace que sea una persona de riesgo para experimentar la enfermedad. Precisamente usted nombra algo sumamente importante. En ambos géneros indica que el alcoholismo, el tabaquismo son algunos de esos factores que pueden desencadenar este proceso de osteoporosis. Entonces, además de la prevención de enfermedades pulmonares, son sumamente importantes evitarlo para otro tipo de enfermedades. Lo vemos en este caso en la parte ósea, que se podría decir que no tendría nada que ver porque es parte respiratoria, pero sí influye totalmente en ella. Es correcto, y es un elemento importante de peso, que se considera como un factor de riesgo, no mayor, sino menor, pero lo va sumando, ¿no? Y te va dando más peso a la necesidad de hacer la pesquisa en ese tipo de pacientes. Doctora, ¿y cómo se hace esa pesquisa? ¿Cómo es la preparación para ese paciente? ¿Cómo es ese examen? ¿Qué tipo de examen es? ¿Son a través de estudios de imágenes? ¿Son estudios de sangre? ¿Cómo se hace? Bueno, en la prueba más sencilla es la densitometría, ¿ok? Que además es bastante, hay bastantes equipos disponibles, por lo menos en el país, para hacerla, ¿no? Y es un estudio radiológico que puedes medir la densidad mineral ósea en los últimos 4 vértebras lumbares y a nivel de cadera. Ese es el más sencillo. Por supuesto que tienes otras alternativas, como por ejemplo la tomografía, como por ejemplo el ultrasonido, que también se han tratado de implementar, pero quizás son más costosos que este último, que es una prueba relativamente sencilla y fácil y asequible para la mayor parte de la gente. Muy bien, doctora. Nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte estaremos hablando de los tratamientos, de cómo influye el calcio y la vitamina D en los procesos de osteoporosis. Ya volvemos con más, recordándole a nuestra audiencia que aquí en Globovisión nos vemos todos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros seguimos hablando sobre la osteoporosis y ahora vamos a hablar de esa prevención y tratamiento. Primero vamos a hablar de la prevención, doctora Caridad. La prevención, hoy por hoy se habla de que puede ser mucho más precoz de lo que pensamos. De hecho, tenemos que tratar de abogar porque se alcance un buen pico de masa ósea que se alcanza hasta los 30 años y en todo lo que es el periodo de adolescencia y niñez haya un aporte suficiente de calcio y hábitos de vida sanos para permitir que se alcance un buen nivel. Si tú alcanzas un buen nivel, tienes una buena reserva para el desgaste subsiguiente que ocurre durante el proceso menopáusico. Ese sería un primer punto que yo creo que es fundamental y que habría que hacer hincapié para de esa manera lograr una disminución sustancial en la incidencia a largo plazo. Muy bien, ¿cuáles son esos alimentos que aportan esos nutrientes, ese calcio necesario en estas edades que usted indica al llegar al pico de los 30 años? Bueno, realmente es fundamentalmente los lácteos, ¿no? En toda su configuración. Y también los vegetales verdes que dan una excelente fuente de calcio. Todo lo que es verde permite, como brócoli, como acelgas, como lechuga, todo ese tipo de cosas. Igual el pescado también es un buen aporte o puede representar un buen aporte de calcio en la dieta. Además de eso, es importante que tenga un buen aporte de proteínas, es otro elemento importante, tanto en estos momentos de la vida como en el momento de la menopausia, en donde tienes que garantizar que el requerimiento de al menos 1.200 miligramos diarios de calcio lo logre sustentar para disminuir el desgaste óseo. Muy bien, también se habla de la vitamina D, del calcio y vitamina D. ¿Cómo obtenerla de manera natural a través de la alimentación, doctora? Bueno, la vitamina D se obtiene más a través de la exposición solar. A través de la piel. A través de la piel. Ese es el elemento fundamental que permite la obtención de vitamina D. Por eso es que se habla de una exposición solar de al menos 20 minutos, 3-4 veces por semana, ¿no? Y por eso es que hay tanto énfasis hoy por hoy en caminar, en hacer actividades al aire libre que permita pues lograr la obtención de la vitamina D que se metaboliza en la piel. También hay suplementos de vía oral que son a través, es comercializados, son fármacos que contienen la vitamina D procesada. También puede ser una opción para aquellas personas que la necesiten. Es correcto, sobre todo aquellas personas que están recluidas, que no pueden salir, que no tienen la opción de exponerse al sol, es una alternativa valiosa. Igual que el calcio. Igual que el calcio, es correcto.
porque hay personas que por intolerancia a la lactosa o por aversión a ciertos tipos de alimentos le es muy difícil cubrir el requerimiento diario de calcio en la dieta y tienes como alternativa los distintos suplementos disponibles en el mercado. Ejercicios, una vida activa. Eso es correcto, eso es un elemento también importante. Se considera que las caminatas, que además tienen una gran aceptación, ayudan mucho en la parte de la prevención y el sostenimiento, ¿no? Y también se recomiendan los ejercicios que impliquen resistencia, ¿okay? Fortalecimiento de grupos musculares. Eso contribuye también no solo a la preservación de la masa ósea, sino que en pacientes ya de cierta edad, al haber mayor fortalecimiento de la parte muscular, disminuye la incidencia de caídas, que es uno de los factores que condiciona las fracturas más adelante. Sí, porque usted decía que también esa pérdida de masa muscular interviene en este proceso de osteoporosis. Entonces es sumamente importante que esas personas pues tengan un hábito de vida saludable que pueda por lo menos darle una fuerza o soporte, como lo indica usted, para este proceso ya cuando tenga una edad avanzada y pueda tener herencia, y puede ser, en caso de nosotras las mujeres, un candidato para este proceso de osteoporosis. Hablamos entonces de la prevención. ¿Quiere aportar algo más con respecto a la prevención, doctora? Bueno, la dieta, la alimentación, los ejercicios y evitar hábitos que de alguna manera te condicionan o favorecen el desgaste óseo, como es el tabaquismo y el alcohol. Tanto en edades precoces como más adelante. Muy bien, hablamos entonces de esa prevención, que es lo ideal, prevenir la osteoporosis. Pero hay personas que llegan lamentablemente a este proceso de desgaste y tienen que tener un tratamiento adecuado para poder tener una mejor calidad de vida lo mayor posible. ¿Cuáles son esos tratamientos para estas personas? Bueno, hay algunas alternativas u opciones disponibles que son relativamente sencillas, accesibles en cuanto al costo, ¿no? Y fáciles en cuanto a la posología. Bueno, en primer lugar, como mencionaste, los suplementos de calcio y vitamina D, excelente opción. En segundo lugar, tienes unos medicamentos conocidos como bifosfonatos, que son medicamentos cuya prescripción puede ser una vez a la semana, una vez al mes. Hay algunos que son inyectables, una vez al año, que permiten o logran frenar un poco, ¿okay?, la pérdida de calcio del hueso, y de esa manera logras detener el avance del proceso y de alguna forma una mejoría, aunque leve y muy discreta, una mejoría de la densidad mineral ósea al cabo de cierto tiempo. Y tú los puedes prescribir por un tiempo prolongado, logrando de esa manera ayudar al paciente por un lapso sustancial. Una persona que tenga osteoporosis, que no ha tenido fracturas, en este caso, ¿puede hacer ejercicios? Sí, claro que puede hacer ejercicios, debe recibir tratamiento y puede hacer ejercicios porque eso la va a ayudar, de hecho. ¿Qué tipo de ejercicio podría hacer una persona con osteoporosis para evitar lesiones? En principio, las caminatas. Eso sería una de las alternativas. Con un calzado adecuado, con ropa ideal para evitar caídas. Es correcto, así es. Ese sería el más fácil, el más accesible y el de mayor aceptación, además, por la mayor parte de los pacientes. Y en la medida en que se va adaptando, pues va aumentando, ¿no?, el nivel de exigencia del ejercicio. ¿Okay? Pero asequible a su condición. ¿Es recomendable que lo haga bajo supervisión de alguien o algún especialista? Bueno, si hay alguna condición desde el punto de vista cardiovascular, siempre es bueno pedir una opinión con respecto a las posibilidades de ejercicios que pueda desempeñar o desarrollar. Pero si es algo sencillo como una caminata al aire libre, perfectamente lo puedes hacer a cualquier edad en compañía. Muy bien. En este caso, una vez que han tenido fracturas, han tenido este proceso, de igual manera pueden seguir con una mejor calidad de vida. ¿En qué porcentaje pueden hacer su vida de manera normal? Bueno, el problema de las fracturas depende de cuál sea. Si hay una fractura vertebral, la fractura vertebral implica o tiene ciertas repercusiones. Entre otras cosas, puede haber dolor, puede haber pérdida o disminución de la talla, ¿ok?, aumento de la curvatura de la columna a nivel del sector torácico y aumenta la cifosis, y eso puede limitar la movilidad futuro del paciente. Entonces ya es una restricción, lo que no significa que no pueda intentar, en la medida de sus posibilidades, llevar una vida normal, pero ya implica una morbilidad porque implica unos cambios. Muy bien, doctora. Y en el caso de la fractura de la cadera, tienes un porcentaje de mortalidad asociada a la fractura, que dependiendo de las series que tú logres consultar puede ser del 10 al 20%,
y tienes un porcentaje importante, hasta un 40% de pacientes que pueden quedar con algún tipo de limitación o minusvalía. Muy bien. Doctora, lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión de Noticias Globovisión Salud. ¿A través de qué redes sociales o números telefónicos las personas se pueden comunicar con usted? Bueno, nosotros estamos en la Clínica Santa Paula, en el grupo CIFEN, ¿ok? Y también tenemos el Twitter @mpcaridad, @grupo CIFEN. Por Facebook también nos pueden contactar y los teléfonos del consultorio que no están disponibles. Sí, lo pueden ver allí en sus pantallas. Nosotros hemos llegado al final de esta emisión de Noticias Globovisión Salud, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, ver las entrevistas que hacemos día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.